comisión, con 2 exalcaldes, estamos honrados de tenerlo aquí en la comisión. Y un concejal. Sí, señor secretario, por favor, ¿tenemos cuenta para que informe? Hay cuenta, bueno. Muy bien, hoy día estamos citados para iniciar la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores Esteban Velázquez, que está acá presente con nosotros, los saludamos, señor Velázquez, y la senadora Sepúlveda, que está en primer trámite constitucional y que modifica la ley de bancos con objeto de establecer excepciones al secreto y reserva bancaria, ¿ya? Respecto de autoridades y directores de corporación y asociaciones que se indica. Entonces yo quiero destacar que este es un proyecto de ley que la Comisión de Economía ya comenzó a tramitar, pero se había suspendido y a raíz de la solicitud que me hizo el senador Esteban Velázquez por los últimos acontecimientos que han habido en el país, me pareció muy pertinente retomar la discusión y yo le pediría al señor secretario que tal vez nos dé una relación de cómo fue la tramitación para de esa manera conocer algunos antecedentes y lo que hagamos tomarlo de esa base para no repetir audiencias o otras gestiones. Gracias, presidente. Se trata de los proyectos boletines 14.955-03 y 15.697-03 refundidos, ambos iniciados en mociones de los senadores señor Velázquez y señora Sepúlveda. Estas mociones tienen el objeto de establecer excepciones al secreto y reserva bancarios respecto de las autoridades y directores de corporaciones, fundaciones y asociaciones que indica. Concretamente, establecen una obligación para que los sujetos que detalla otorguen una autorización a los bancos en que tengan operaciones de depósitos y captaciones de cualquier naturaleza sin mayor trámite y también proporcionar cualquier antecedente relativo a dichas operaciones que sean requeridas por la Unidad de Análisis Financiero, la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio de Impuesto Interno para dar cumplimiento a sus funciones. Con esa finalidad, las mociones modifican el artículo 154 de la Ley General de Bancos, incorporando incisos nuevos que establecen esta excepción en los términos recién señalados respecto de las siguientes autoridades. Es una nómina encabezada por el presidente de la República, expresidente de la República, ministros de Estado, senadores, diputados, miembros de los tribunales superiores de justicia, Contralor General de la República, comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, general director de Carabineros, director general de la Policía de Investigaciones, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes, concejales, jefes de unidad o departamento municipal, miembro directorio de las siguientes empresas públicas: Codelco, Empresa de Ferrocarriles del Estado, Empresa Nacional de Minería, Empresa Nacional del Petróleo, Televisión Nacional de Chile, y también los jefes de servicio y funcionarios que sean elegidos a través del sistema de alta dirección pública. Asimismo, se establece esta obligación respecto de directores de las siguientes corporaciones, fundaciones y asociaciones: los directores de corporaciones de educación, salud y atención a menores municipal, creadas en virtud del decreto con fuerza de ley número 1-3063 de 1980 del Ministerio del Interior, y los directores de las corporaciones, fundaciones y asociaciones señaladas en el artículo 129 del decreto de ley número 1 del Ministerio del Interior que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Como usted indicó, presidente, la Comisión de Economía, bajo la presidencia de la senadora Loreto Carvajal, comenzó el estudio de estas mociones y fue abordada en 3 sesiones. Todos los antecedentes están a disposición de los señores senadores en comisiones sin papel y en el CIL. La primera fue el 13 de junio del año 2023, en que la comisión recibió un trabajo realizado por la Biblioteca del Congreso Nacional, específicamente por el abogado y analista señor James Wilkins. La segunda sesión fue el 19 de diciembre del año 2023, en que la comisión recibió
a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, la señora Solange Bernstein, y finalmente el 9 de enero del año 2024 la comisión recibió al abogado y ex fiscal señor Carlos Gajardo. Eso es lo que podría informar, presidente. Muchas gracias, señor secretario, y vamos a saludar al director de la Unidad de Análisis Financiero, señor Carlos Pavés, que está por Zoom. Lo saludamos, señor Pavés. Y le habíamos pedido que usted pudiera también expresar la... perdón, antes de eso no sé si el senador Velázquez quiere hacer algún comentario antes del inicio o lo dejamos para el... Sí, sí, antes de dar la palabra entonces a Carlos Pavés, vamos a dar la palabra al senador Velázquez, que es mocionante de esta iniciativa. Aclarar que son 2 proyectos de ley refundidos, ¿verdad? Los que están, digamos, los que estamos tramitando para un tema formal. Senador Velázquez. Gracias, presidente. Como tenemos una comisión próxima, primero agradecer, presidente, a usted y a la comisión de colocar nuevamente en discusión este proyecto. Este proyecto lo ingresamos el 6 de mayo del 2022 y a la semana siguiente incorporamos otro, tal como lo dijo en la relación el secretario. Claramente legislamos siempre en razón de los contextos. Probablemente si entre comillas estuviésemos en contextos normales de confianza, este proyecto hoy día no estaría discutiéndose, con toda seguridad. Así como ha sido en el plano de la seguridad, en el que hay una serie de normas que hemos aprobado y que en otro contexto a lo mejor ni siquiera la hubiésemos debatido. Porque contextos políticos, sociales, económicos nos invitan también, en cierta medida, a tratar de, ya no es acá, ni siquiera a lo mejor anticiparnos, pero sí enfrentar lo que hoy parece ocurrir. Por un lado tenemos graves riesgos de amenaza de corrupción, de crimen organizado y como uno suele decir, distintas fuentes que motivan este ánimo de permear el Estado para intereses de todo orden. Y de ahí que es una de las razones por la que nos inspira instalar este debate. Además, hoy hay un ambiente, hay un escenario y un ambiente de desconfianza instalado en la ciudadanía, en general con el Estado, con los gobiernos de turno, con el Parlamento, Fuerzas Armadas, o sea, no hay poder alguno que se escape y nos parece que eso también debe tenerse en consideración en esta discusión como así fue en su inicio. Y finalmente lo que queremos es colocar un instrumento, un aporte y la comisión, por supuesto, la que va a definir qué camino tiene, si es viable o no, un instrumento que facilite una cuestión que nos parece a todas luces. Primero, las autoridades tenemos alguna relevancia, todas civiles y uniformadas, y nos parece que hay ciertas señales, ciertos estándares que deben elevarse, y el levantamiento del secreto bancario un tanto más amplio, agregaría yo, que es la propuesta, espero pueda tener algún mérito en el debate, en la discusión, con los resguardos, con las normas, porque se trata, por supuesto, siempre de cuidar la honra, la dignidad, la privacidad de las personas, pero que hoy día ostentamos algún cargo, también tenemos que mostrar algún grado de facilidad. Este proyecto lo pretende justamente eso, desde el instante que nosotros asumimos un cargo, vamos a decir, ahí están nuestros antecedentes y X organismos a los que se menciona el proyecto, podríamos agregar otros, además de la Unidad de Análisis Financiero, la Comisión de Mercado Financiero, Servicio de Impuesto Interno, no sé si el Ministerio Público, la Contraloría. No, la Contraloría llegó acá y se fue en medio de aplauso de la mayoría, en el que pedía más facultades, a lo mejor también se incorpora con los resguardos necesarios y demos una señal clara, concreta, que incomoda, por supuesto, pero me parece que cuando legislamos, sobre todo en estos momentos medio complicados, en que el Estado se ve en riesgo, tenemos que incomodar en cierta medida también, incluso incomodarnos con alguna legislación. Eso, presidente. Muchas gracias. Y a la comisión, por supuesto. Muchas gracias, senador Velázquez. Y vamos a dar la palabra al director de la Unidad de Análisis Financiero, señor Carlos Pavés. Buenos días, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los integrantes de la Comisión de Economía del Senado. Agradecer la invitación para participar de la discusión de estos proyectos de ley. Si me permite, presidente, por su intermedio, compartir la presentación que enviamos el día de ayer. Aquí vamos a coordinar, por favor. ¿La puedo compartir desde acá o la...? Lo puede hacer usted si quiere, o lo hacemos nosotros, como guste. A ver, voy a intentar compartirla de acá, yo creo que se puede. Sí, ahí la estamos viendo. No sé si hace.
lo estamos viendo. ¿La Sí. están viendo? Sí, tiene que ponerlo en modo Y presentación de pantalla para que se vea más destacado. ahí no sé si ya se está viendo en modo presentación. No, todavía no se ve en modo presentación. Ahí, Ahí sí. ahí sí. Ahí. Muy bien. Como mencionaba, presidente, voy a tratar de hacer una presentación bastante rápida, concentrándonos evidentemente en el objetivo de lo que está contenido en el proyecto de ley, haciendo una relación en términos de la función y la utilización de información de carácter financiero por parte de la Unidad de Análisis Financiero. Brevemente, poner de hincapié, digamos, o de relevar lo que es la función principal que tiene la Unidad de Análisis Financiero. Tiene varias funciones, entre ellas también ser el coordinador del Sistema Nacional de Prevención, Detección y Combate del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, pero en lo que podríamos denominar como la función más conocida, más importante, tiene que ver con llevar adelante análisis o inteligencia financiera de manera tal de proporcionar antecedentes al Ministerio Público para sus investigaciones penales en la determinación de eventual ejecución de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para eso se utilizan varias fuentes de información. La más importante, a nuestro juicio, es lo que se conoce como los reportes de operaciones sospechosas. Y por eso que quería empezar esta presentación, presidente, por su intermedio, destacando tres aspectos que tienen que ver con estos reportes de operaciones sospechosas. Uno, de que uno de los actores más relevantes del sistema, quienes alimentan y dan inicio a cualquier proceso de inteligencia que está destinado a colaborar con las investigaciones penales del Ministerio Público, como había mencionado, tiene que ver con los denominados sujetos obligados, públicos y privados, instituciones financieras, pero también mucho más allá de las instituciones financieras, bancarias, están intermediarios de valores, de seguro, administradoras de fondos, notarios, conservadores de bienes raíces, agentes inmobiliarios, etcétera. Un número muy importante que después, y que forma parte de esta presentación, están detallados en una lámina de continuación. Estos sujetos obligados lo que deben hacer entonces es reportar estas operaciones inusuales o sospechosas a la UAF. Y es muy importante destacar esto porque lo que obliga el legislador, lo que obliga la ley a estos sujetos obligados a entregar ese tipo de informaciones que, de acuerdo al conocimiento que tienen de su cliente, les resulten anormales o inusuales. La ley no obliga a los sujetos obligados a denunciar delitos a la Unidad de Análisis Financiero, sino que a entregar información sobre operaciones que, a su juicio, en base al conocimiento que tienen de las personas que interactúan con ellos, escapan de la normalidad de lo que debería ser. A su vez, lo que hace la Unidad de Análisis Financiero con esta información es integrarla con todo el resto de la información a la que tiene acceso, entre ellas los reportes de operaciones en efectivo, estas operaciones que se llevan adelante por más de $10.000 o equivalente a $10.000 de Estados Unidos en efectivo, información de las declaraciones de porte y transporte en efectivo, de ingreso y salida de dinero por la frontera, información de fuentes abiertas y cerradas que nos permiten analizar esa información contenida en los reportes de operaciones sospechosas y ver si hay indicios de lavado. Y nosotros entonces lo que hacemos es transformar esas sospechas en indicios a partir de la recepción de estos reportes de operaciones sospechosas. Tampoco nosotros hacemos una denuncia al Ministerio Público cuando detectamos indicios. Lo que hacemos es generar un informe de inteligencia que da cuenta de por qué hay elementos que podrían dar lugar a la presencia de un delito de lavado de activos, de blanqueo de capitales o de financiamiento del terrorismo. Es la Fiscalía y las policías quienes están llamados a transformar esos indicios que nosotros incorporamos como informes de inteligencia en medio de prueba y en un proceso de investigación penal y determinación de eventuales responsabilidades en este ámbito. Dicho eso, ahí solamente de manera muy rápida establecer lo que recién le había comentado, el inciso tercero, el artículo tercero, perdón, de la ley 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero, establece y contiene el catálogo de actividades económicas cuyos integrantes están obligados a reportar a la UAF operaciones sospechosas. Al día de hoy, alrededor de 9.500 instituciones públicas y privadas que tienen este carácter de sujetos obligados correspondiente a 55 sectores de la economía, y define también el legislador en el mismo artículo tercero, en su inciso segundo, lo que es una operación sospechosa. Todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente. Esto es lo que nos hace resaltar esta definición
es que lo que entonces están llamados a cumplir estos sujetos obligados no son a denunciar, sino que a entregar antecedentes de operaciones irregulares. Ahí no me voy a detener en esto, solamente voy a tener una idea de lo que les decía. Al día de hoy, al 30 de junio de este año, 8.970 personas naturales y jurídicas del sector privado y 403 instituciones públicas, más 90 municipalidades que son los sujetos obligados registrados y que reportan operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero. Un breve recuento de cómo ha ido esto aumentando, una tendencia clara al aumento en el envío y recepción de reportes de operaciones sospechosas por parte de estos sujetos obligados. Ustedes pueden ver ahí, en los 2 últimos años pasamos desde fin del 2022 de 11.400 reportes de operaciones sospechosas a 17.417 el año 2024. Esto viene aumentando en parte por el aumento de sujetos obligados que se han ido incorporando en base a distintas legislaciones, pero también por un trabajo coordinado de capacitación, de acercamiento, de colaboración hacia los sujetos obligados para que puedan cumplir de mejor manera con su deber de reportar a la Unidad de Análisis Financiera, por cuanto, como le había mencionado, presidente, por su intermedio, este es el elemento esencial para poder llevar adelante el trabajo que hace cualquier unidad de inteligencia o de análisis financiero en el contexto de estas legislaciones. Esto, de manera muy resumida, lo que hacemos, entonces, ya se lo había adelantado, hay entidades reportantes que tienen esta calidad de sujetos obligados, las que están llamados a enviar los reportes de operaciones sospechosas. Estos reportes de operaciones sospechosas, evidentemente, no todos tienen el mismo valor, no todos tienen la misma capacidad o elementos de indicio para efectos de poder transformarlo en un informe de inteligencia. Y esto no es que esté mal, es la forma en que opera esto, porque justamente lo que tienen que hacer los sujetos obligados que tienen información parcial de las operaciones que están llevando adelante sus clientes, no tienen la capacidad ni tampoco están obligados a hacer una investigación. No es el rol que ellos tienen que cumplir. En la medida que nosotros vamos recibiendo esos reportes de operaciones sospechosas, los jerarquizamos, utilizamos modelos, utilizamos sistemas para efectos de poder priorizarlo y someterlo a análisis. Entre otras cosas también, por ejemplo, se priorizan en función de los mismos requerimientos que también nos hacen los fiscales del Ministerio Público en base a las investigaciones que ya pueden haber iniciado. Aquí el Ministerio Público inicia operaciones o investigaciones por eventual lavado de activos, financiamiento del terrorismo, en base a los informes que nosotros le mandamos y en base también a otras fuentes de información que ellos tienen, a la denuncia o a las querellas de las cuales toman conocimiento. Esa información, ustedes pueden ver en la parte baja de la lámina a la izquierda, se integra con todo lo que yo le había mencionado, con otro input para el análisis, y se somete a un análisis financiero y en el caso de que se determinen indicios, se envía este informe de inteligencia al Ministerio Público. Aquí solamente quiero destacar que en la parte central de la lámina, ahí donde aparece una figura del Poder Judicial, está la posibilidad que hoy día contamos en base a una definición del artículo 2 de la ley, del artículo 2, letra B, para poder solicitar el levantamiento del secreto bancario o tributario con autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Eso es lo que hacemos y más adelante les voy a explicar por qué es tan relevante contar con esa facultad y poder potenciar esa facultad como se ha estado discutiendo en distintos proyectos de ley que actualmente se están analizando en el Congreso Nacional. Como yo le decía, lo que nosotros básicamente tenemos que hacer como unidad de análisis financiero es poder detectar indicios de lavado a partir de una información inicial de los sujetos obligados sobre irregularidades o sospechas o anormalidades que ellos han detectado en el ejercicio de su monitoreo en base al conocimiento que tienen de sus clientes, pero para poder establecer un verdadero vínculo o un indicio claro que nos lleve a pensar de que hay un tema de eventual lavado de activos, efectivamente tenemos que conocer la operatoria completa, tener la trazabilidad completa de las operaciones, y ahí es donde juega un rol muy importante esta facultad de alzar el secreto bancario, particularmente hoy en día cuando hemos visto que la actividad del crimen organizado ha aumentado de forma significativa y lo que estamos recibiendo nosotros cada vez más son también reportes de operaciones sospechosas que nos hemos dado cuenta de que tienen relación con la actividad de organizaciones criminales. Eso es lo que hacemos entonces, en definitiva, con este punto especial que quería destacar, que tiene que ver con una función que ejercemos, que toma su tiempo, que tiene sus complejidades, que requiere
preparar información de cara a la presentación que hacemos y a la solicitud que hacemos ante los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, pero que la tratamos de utilizar hasta el día de hoy con el mandato que tenemos hoy día como Unidad de Análisis Financiero y con las facultades que tenemos de manera muy estricta para efectos de poder llevar adelante esa solicitud en los casos que sea estrictamente necesario. ¿Qué hace con los ROS, como les decía, que nos envían los distintos sujetos obligados? Preparamos estos informes de inteligencia financiera. Aquí destacar que, por ejemplo, el año pasado de los 14.000 reportes de operaciones sospechosas, en definitiva 1.279 ROS tenían indicios de lavado activo y financiamiento del terrorismo. Cada ROS, presidente, por su intermedio, no contempla una sola operación ni un solo cliente. Generalmente en un mismo reporte de operaciones sospechosas viene más de un cliente y vienen varias operaciones y por lo tanto estas cifras hay que multiplicarlas por varias veces en términos de los reportes que recibimos año a año. De esos reportes con indicio de lavado activo en estos últimos 5 años, yo hice referencia al año 2024, están los datos en la parte derecha baja de la lámina que les estoy presentando, que son el número de informes enviados al Ministerio Público. Ustedes ven que esto transita alrededor de, ha ido aumentando desde 50 aproximadamente en los años 2022-2023, alrededor de 70. El año pasado bajó un poco más porque hemos enviado muchos más informes de inteligencia relacionados al crimen organizado, que involucran cada uno de ellos varias centenares, a veces miles de operaciones y muchas personas, tanto naturales o jurídicas, que están involucrados en esos respectivos reportes de operaciones sospechosas. Perdón, director, sí, solo antes de que siga, solo para, porque yo usted hizo un comentario, entonces solo para tener claridad de lo que pone el dato, o sea, cuando usted nos dice que el año 2024 el número de informes enviados al Ministerio Público son 54, y uno ve una caída en relación al 2022-2023, y a la par antes nos decía que el crimen organizado ha aumentado, decía que estos informes 54 eran más complejos, o sea que como que o sea, me gustaría un poco que explicara mejor por qué esa caída. Me pareció entender que usted decía que estos 54 informes eran más completos y involucraban más operaciones, pero llama la atención igual, porque uno supondría que tiene que seguir la tendencia que usted nos ha dicho, está más movimiento de crimen organizado, más acciones para combatirlo de parte de la institucionalidad, digamos así. Así es, presidente. Por eso acompañamos en esta misma lámina, en la parte izquierda, la gráfica con el número de ROS con indicio de lavado activo. Ustedes se fijan ahí, el año 2024 hay un aumento considerable en relación a la media de los últimos 5 años. Indicio de lavado activo y aumentó a 1.279 el año 2024. Buena parte de esos reportes que están contenidos en este menor número de informes enviados al Ministerio Público tiene que ver con ello, porque son relacionados a operaciones de crimen organizado o donde hay indicios de operaciones de crimen organizado, el que en definitiva lo determina es el Ministerio Público. Este es un trabajo que nosotros hacemos permanentemente con el Ministerio Público, donde ellos nos van además definiendo cuáles son los focos de atención que tenemos que seguir. Y además hay otro elemento adicional, presidente, por su intermedio, para complementar la respuesta, que tiene que ver con justamente que la ley nos impone 2 obligaciones principales, como les mencionaba. Una que tiene que ver con la preparación de estos informes de inteligencia en base a los reportes de operaciones sospechosas recibidos, pero otro que tiene que ver con la respuesta a los requerimientos de información del Ministerio Público. El Ministerio Público, independientemente de los informes que nosotros les podemos enviar, tiene la facultad y nosotros la obligación de responder todas esas informaciones, entregarle toda la información relacionada a las investigaciones que ellos están llevando adelante, relacionadas también con lavado activo o financiamiento del terrorismo. Entonces, efectivamente, como usted lo mencionaba, presidente, si bien es cierto, el 2024 uno ve una disminución en el número de informes enviados al Ministerio Público, el número de reportes que están detrás y el número de operaciones que están detrás aumentó en forma muy considerable y está aumentando en forma muy considerable. Y eso hace que los procesos de análisis financiero sean mucho más complejos, porque para poder determinar que estas personas que están realizando determinadas operaciones
están relacionadas con algún delito, alguna figura de lavado de activos, hay que completar, como yo les mencionaba anteriormente por su intermedio, presidente, la trazabilidad de las mismas. Es saber, no solamente que a los ojos de un sujeto obligado, un banco, una notaría, un agente inmobiliario, algo les parece inusual en relación a los actos de sus clientes, sino que también ver de dónde vienen los flujos de dinero y a dónde se fueron los flujos de dinero que pasaron por un determinado sujeto obligado que les pareció sospechoso. Y después, cuando uno puede completar esa trazabilidad, también puede determinar si hay una relación entre esas personas que participan de las mismas. Más adelante, presidente, tengo una lámina para explicar un poco, con un ejemplo bien gráfico, lo que hacemos efectivamente para poder hacer esa definición. No sé si Sí, con muy bien, eso, siga adelante. presidente. Sí, sí, siga nomás con la presentación, si era una Bueno, duda. entonces, esto es solamente para darle completitud a la presentación, presidente, muy rápido ahí, este es cómo funciona el sistema completo, solamente para tener claro cuál es el rol de cada una de las entidades que participan del sistema. Como nosotros siempre hacemos hincapié, que esto es un sistema de prevención y combate, prevención, detección y combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, porque participan muchas entidades, tanto públicas como privadas, entre las más importantes en el ámbito de la prevención y la detección, ya lo mencioné, son los sujetos obligados, son un actor clave de todo esto. Después la parte de detección estamos nosotros, Comunidad de Inteligencia Financiera o Análisis Financiero, pero todo lo que es la persecución está a cargo de la Fiscalía, con la ayuda de las policías, la PDI, Carabineros, Directemar, y obviamente la sanción de estas conductas ilícitas por parte de los tribunales de justicia. Entonces, aquí necesariamente hay un trabajo colaborativo que en el diseño institucional que ha hecho el legislador en Chile pasa por la distribución de estas distintas funciones. Cada una de ellas es necesaria, es un requisito necesario para que puedan funcionar los eslabones siguientes de esta cadena que da cuenta este sistema de prevención, detección y combate del lavado de activos. Ahora, entrando en materia de lo que es la facultad para poder solicitar alzamiento de secreto bancario, como yo les mencionaba, nosotros tenemos hoy día, como Unidad de Análisis Financiero, esta facultad, pero con autorización judicial. De hecho, el artículo 2 de nuestra ley dice que la UAF tendrá las siguientes atribuciones. En el caso del literal B dice solicitar a cualquiera de las personas naturales o jurídicas contempladas en el artículo 3 de esta ley, los sujetos obligados, los antecedentes que con ocasión de la revisión de una operación sospechosa previamente reportada a la unidad, y esto lo destacamos por la importancia que tiene, no podemos pedir cualquier información, tiene que ser información para complementar alguna operación o revisión de una operación sospechosa previamente reportada a la unidad o detectada por esta en ejercicio de sus atribuciones, resulta necesario conducente para desarrollar o completar el análisis de dicha operación y los que deba recabar de conformidad con la letra G del presente artículo, que tiene que ver con determinados funcionarios públicos que tienen a su cargo algunos gastos reservados, que es información que tenemos que compartir con la Contraloría General de la República. Dice entonces que las personas requeridas estarán obligadas a proporcionar la información solicitada en el término que se les fije. Ahora dice, si los antecedentes que se refiere a este literal estuvieran amparados por el secreto reserva o deban requerirse a una persona no contemplada en el artículo 3 de esta ley, la solicitud deberá ser autorizada previamente por un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien resolverá sin audiencia la intervención del tercero dentro del plazo de 3 días contados de la presentación de la misma. Esto todo se tramita por un proceso reservado, donde no quedan registros de la misma, no hay archivos, los elementos que se preparan para la revisión del ministro de Corte de Apelaciones, que está designado una vez al año. Son 2 ministros que designa la Corte de Apelaciones de Santiago para que se hagan cargo de estas funciones. Se ponen en conocimiento por mano en un expediente reservado directamente por parte de la UAF por los ministros respectivos, y los ministros resuelven y devuelven todos los antecedentes para mantener toda la cadena de la reserva y el secreto relacionado a esta información. Esto es lo que hoy día está vigente, presidente, por su intermedio, desde el punto de vista de esta facultad que, como decía, cada vez adquiere mayor relevancia. Y adquiere mayor relevancia por 2 motivos, porque hay una mayor participación del crimen organizado, como le decía, y en eso uno ve que cada vez más son las personas jurídicas que están involucradas en este tipo de operaciones, una mayor cantidad de personas naturales, mucho uso de testaferros, de interpósita personas para constituir sociedad o para llevar adelante operaciones, y por lo tanto, a la hora de poder determinar esos indicios de irregularidad que tenemos que buscar para efectos de enviar información
útil al Ministerio Público, necesariamente tenemos que conocer y reservamos esta acción para esos casos. Otro elemento importante aquí que no quiero dejar pasar, presidente, por su intermedio, tiene que ver con que los sujetos obligados, más allá de que muchas veces, y que son los principales remisores de ROS, son los bancos, pero no son solamente los bancos. Entonces, a veces, por ejemplo, y cada vez son más activos, un notario nos envía un reporte de operaciones sospechosas, pero el notario solamente nos envía la información referida a la operación de la cual está tomando conocimiento. El notario no sabe de dónde viene la plata. Le parece extraño, inusual que determinada persona haga una operación por los antecedentes que tiene de ese cliente, porque no tiene una actividad económica conocida, porque o teniéndola no guarda relación en términos de monto con la operación que está llevando adelante en esa notaría, pero para poder saber de dónde vino la plata que está utilizando, los recursos que está utilizando esa persona, hacia dónde se fueron, por parte, por ejemplo, de una compraventa de un bien raíz, de dónde sacó la plata el comprador, qué hizo con el dinero el vendedor, es necesario muchas veces, entonces, disculpe, se me pasó sin querer, la lámina, es necesario entonces solicitar el alzamiento del secreto bancario. Y insisto, para esto hay que preparar un expediente, una explicación, un caso para llevarle al ministro de Corte de Operaciones para que él pueda resolver la autorización. Desde ya anticipar, porque esto nos han preguntado muchas veces, nos hemos respondido siempre en todas las exposiciones que hemos hecho, que hacemos permanentemente, por transparencia siempre lo hacemos. Una cosa es lo que demora el proceso de preparación de la información para solicitar la autorización del ministro de Corte, y otra cosa, tal como lo establece esta lámina, es lo que define el legislador del plazo que cuenta el ministro de Corte de Apelaciones para otorgar esa autorización, que siempre se ha cumplido en ese plazo, en ese periodo de 3 días, y nunca se ha denegado la autorización, pero como lo voy a mencionar más adelante, eso tiene que ver con un uso muy racional y acotado de esta facultad. Esto, por otra parte, señores senadores, tiene que ver también con ciertas recomendaciones o exigencias que están establecidas en los estándares internacionales. Todo lo que tiene que ver con prevención, detección y combate al lavado de activos funciona en base a las recomendaciones de lo que se conoce como el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, estas famosas 40 recomendaciones contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 2 de ellas son bastante explícitas en esta materia. La recomendación número 9 sobre leyes sobre el secreto de las instituciones financieras, y la recomendación 29 sobre las facultades que tienen que tener las unidades de inteligencia financiera, en el caso de Chile de la UAF, sobre tener acceso a la gama más amplia posible de información financiera, administrativa y del orden público necesaria para desempeñar sus funciones. Y esto entonces es lo que forma parte también de lo que estamos discutiendo, lo que se está analizando. ¿Qué dice entonces, por ejemplo, el Grupo de Acción Financiera Internacional cuando evalúa a los países, cuando nos evalúa a nosotros también? Por supuesto, dice que los países deben contar con mecanismos de acceso administrativo al secreto bancario para casos calificados, en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera para la detección de indicios de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y destacar, por una parte, creo que esto es muy importante y que nos ilustra mejor, porque uno puede dar muchos argumentos, pero creo que la realidad también nos abona en términos de entender por qué esto es tan relevante y por qué las regulaciones de los distintos países, cuando hacen un análisis comparado, así lo muestran. Destacar por un lado que Chile es el único país de Gafilat. El Grupo de Acción Financiera divide su trabajo y lleva adelante sus revisiones, sus evaluaciones mutuas, que es la principal herramienta que hacen del seguimiento y de la fortaleza de los sistemas nacionales contra el lavado de activos. Gafilat, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, está compuesto por los 18 países del Cono Sur, más todos los de Centroamérica, México, República Dominicana y Cuba. Es el único país de este grupo que requiere que la unidad de inteligencia solicite una autorización judicial para acceder a información sujeta a secreto bancario. Todas las demás unidades de inteligencia de este grupo y a nivel internacional también tienen una facultad para poder levantar el secreto bancario a nivel administrativo. Si uno lo mira desde el punto de vista de la OECD, Chile y Australia son los únicos países del GAFI y de la OECD en los que se requiere que la UAF solicite una autorización judicial para acceder a información sujeta a secreto bancario. En el caso de Australia lo ponemos igual, aunque tienen también algunas facilidades mayores que las que tenemos nosotros para poder
levantar el secreto bancario. Con esto Perdón, director, quiero... una ¿Sí? consulta, solo para estar claro, porque este tema uno lo ve mucho en el debate de la prensa y circular esta información, entonces para mí es bien relevante lo que usted nos está diciendo. O sea, en el caso de ustedes, de la unidad de análisis financiero específicamente, usted dice que en los únicos países de la OCDE en que se requiere autorización judicial para que ustedes puedan actuar con levantar secreto bancario es Chile y Australia, o sea, en todos los otros países Así sería es. de manera administrativa, o sea, me refiero a Estados Unidos, no sé, Francia, Inglaterra, podrían hacerlo administrativamente. Es el Así es. equivalente a la UAF, digamos, estamos hablando en ese plano. Precisamente, presidente, Director, déjame ver. lo que está mostrando esta lámina. Perfecto, Todos ya. los demás países en el ámbito de la OECD, a excepción de Chile y Australia, para su unidad de inteligencia financiera y para el cumplimiento de esta función, no requieren autorización judicial, tienen facultades para llevar adelante el alzamiento de carácter administrativo. Y lo mismo pasa cuando uno lo mira a nivel regional del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. En ese caso, solamente Chile tiene esa restricción para poder acceder a la información. Sí, acá el senador Edwards quiere hacer una consulta también. Disculpe lo interrumpido, era por la relevancia del punto. Senador Edwards, y después Sí. seguimos con la Sí, presentación. yo creo que, bueno, saludarlos a todos y también a don Carlos que nos está haciendo la exposición. Ya, pero aquí lo que nosotros estamos discutiendo es un proyecto que es un poco distinto, porque acá se pide que los antecedentes se entreguen de manera inmediata, no solamente por la UAF, sino que por la Comisión de Mercado Financiero y por Servicio de Impuesto Interno, que es un organismo que es altamente politizado. Entonces, me gustaría que usted clarificara a qué se refiere que se puedan levantar esto sin medidas judiciales, solamente a los organismos encargados de investigación de operaciones sospechosas o también a los servicios de impuestos internos y también a las comisiones de mercado financiero si existieran en otros países. Exactamente, ¿en qué estamos siendo el único país? ¿Ustedes o el resto de instituciones? Gracias, presidente, por su intermedio para responder la consulta del senador Edwards. Efectivamente es así. Yo me estoy refiriendo en la presentación. Todo tiene que ver con el rol y las funciones que está mandatada a llevar adelante la unidad de análisis financiero. Esta información y esta lámina dan cuenta de aquello, solamente del ámbito de las unidades de inteligencia financiera para efectos de el seguimiento y el análisis de los reportes de operaciones sospechosas que se hacen en el ámbito de la detección de operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Eso es así. Perfecto, Para director. Siga nomás con la presentación. Ahora, muy relacionado, presidente, con las preguntas que recién se me formularon, dado el carácter, digamos, y atendida la invitación que se nos formuló para hacer esta presentación y esta concurrencia en la Comisión de Economía que usted preside, nosotros primero yo quería particularmente hacer, digamos, poner en contexto la importancia de contar con estas facultades, cuál es la finalidad de su uso, ponerlo también Sí, de sí, relevancia desde el punto de vista... perdón, ¿Sí? Carlos, sí, es que acá el senador Saavedra me pidió la palabra, entonces como ya todos le hicimos preguntas, no puedo obviarlo. ¿Ah? No, sí, Un segundo antes de que antes siga que, senador Saavedra. con la disculpa del caso, estimado, antes que siga avanzando en su exposición, colijo que la facultad que usted tiene es, respecto al análisis del arroz, es para el financiamiento en específico del terrorismo, no de otra, que lo vengo escuchando hace rato, que el propósito es el financiamiento del terrorismo, y creo que eso es restrictivo porque el narcotráfico es otra cosa, que puede derivar, que puede hacer, pero estamos en un punto harto distinto, en el país al menos, y no es solamente el financiamiento del terrorismo. Director, sí, tiene la palabra. Gracias, presidente. Respondiendo a la pregunta del senador Saavedra por su intermedio, no. Lo que nosotros siempre hemos y he estado mencionando en todas estas presentaciones es que para efectos de figuras de blanqueo de capitales o de financiamiento del terrorismo. Son ambas figuras, lavado de activos, blanqueamiento de capitales o financiamiento del terrorismo, que son las dos figuras que están contempladas en la ley 19.913. Sí, se me permite, presidente, por su intermedio complementar, uno si se va un poco más atrás a los orígenes de lo que son las unidades de análisis financiera, los sistemas de prevención y combate y lavado de activos,
se da cuenta que esto siempre se reconoció durante mucho tiempo, era su exclusivo propósito, poder ser más eficaz en el combate de delitos graves. Por ejemplo, relacionados con el narcotráfico, con la trata de personas, con la trata de inmigrantes y con el terrorismo propiamente tal. Y por lo tanto se determinó, y hay bastante evidencia en relación a ello, que una forma de ser más efectivo en el combate de esa delincuencia de carácter grave es perseguir el dinero, digamos. Y por lo tanto, muchas veces, por eso, todas las legislaciones en base a los estándares internacionales establecen como uno de los principales requisitos que haya independencia entre los tipos penales del delito base, entre otros, hay muchos delitos base en la legislación chilena, entre ellos el narcotráfico, la corrupción, por ejemplo, el terrorismo, la trata de inmigrantes, la trata de personas para fines de explotación sexual, delitos medioambientales, un catálogo muy grande que está contemplado en el artículo 27 de la ley 19.913. Se persigue entonces también como delito autónomo el lavado de activos provenientes de la comisión de esos delitos y el financiamiento del terrorismo. Pero son todos esos delitos, o sea, blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Muy bien, ahora sí están todas las respuestas resueltas, o todas las preguntas. Gracias, gracias, presidente. Entonces, ahora, habiendo hecho todo este contexto que me parecía importante para entender la posición, digamos, y la opinión de esta unidad de análisis financiera, yo quiero llamar la atención sobre que, teniendo un diagnóstico, digamos, bastante compartido en términos de la importancia de que unidades del tipo de la unidad de análisis financiero, en el caso chileno, cuenten con esta facultad para poder ser más efectivos en la respuesta ante este fenómeno creciente de crimen organizado. Como decía, hoy día no solamente es importante, yo diría que es clave poder contar con esta herramienta para hacerse cargo de estos nuevos desafíos que tienen que ver con la presencia cada vez mayor de crimen organizado, es que el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que se está discutiendo, que ingresó por el Senado, por la Comisión de Seguridad del Senado, que se vio en la Comisión de Hacienda y posteriormente fue aprobado en primera instancia, y que hoy día se está discutiendo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, que está contenido en el boletín 15.975-25, que propone crear este subsistema de inteligencia y análisis económica. Y uno de los aspectos fundamentales que planteó el Ejecutivo en este proyecto de ley, y que hoy día se ha reincorporado en la discusión en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados a través de indicaciones del Ejecutivo, es la ampliación del mandato de la unidad de análisis financiero a todo lo que tiene que ver con crimen organizado. Y este mandato se ha ampliado tanto en lo que es el artículo primero de ese proyecto de ley, que crea este subsistema de inteligencia económica para efectos de poder hacerse cargo con mayor articulación y coordinación por parte de determinados organismos públicos de la detección de organizaciones criminales, pero también para fortalecer todo lo que es la función específica de la UAF. Y en ese sentido, el ámbito de acción de la UAF, a través de este proyecto de ley y las modificaciones que incorpora el artículo 5 de este proyecto de ley que crea este subsistema de inteligencia económica, y propone incorporar varias modificaciones en la ley 19.913, por ejemplo, establece dentro del mandato el artículo 293 del Código Penal, que sanciona a las asociaciones criminales. O sea, hoy día estamos hablando de todos los delitos que están en el artículo 27 de la ley, más los que tienen que ver con lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y ahora también lo que tiene que ver con las sanciones a las asociaciones criminales. Por lo tanto, ya también desde ahí se prevé un aumento importante de los reportes de operaciones sospechosas en línea con lo que les estaba mostrando en las láminas anteriores y también con la cantidad de personas reportadas relacionadas. Yo les mencioné por su intermedio, presidente, hace unos momentos que en Chile tenemos ciertas evaluaciones, tenemos evaluaciones nacionales de riesgo. Hoy día, si ustedes revisan y los invito a revisar nuestra página web, www.uaf.cl, tenemos publicado, entre otros instrumentos, documentos que tienen que ver con las evaluaciones nacionales de riesgo, tanto en el ámbito del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de un mandato nuevo que se nos ha otorgado de un tiempo a esta parte a nivel internacional, que tiene que ver con el combate al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sí, en director, queremos hacer una consulta. Lo que pasa es que realmente lo que usted nos está exponiendo es muy, muy relevante. Yo creo que estamos todos muy concentrados. Entonces,
quería el senador Edward hacer una consulta que se refiere a lo que a lo que se aprobó en el Senado, en la Claro, ley y del que- subsistema de inteligencia económica, que entendemos que está en trámite en la Cámara ahora, segundo trámite, y las facultades específicas. Senador Edward, le Sí, doy la palabra. lo que pasa es que quería entender bien, quizás lo dijo y no lo tomé. ¿Esa redacción que usted nos está mostrando es una redacción que se está discutiendo en la Cámara de Diputados o que fue aprobada en el Senado? ¿O es una indicación propuesta por la UAF? Ese se establece excepcionalmente, la unidad podrá requerir la información sujeta a secreto bancario de forma directa y sin previa autorización. Eh, Sí, muy buena pregunta por su término, presidente, porque efectivamente esto es parte de lo que era el texto que se sometió a la aprobación de la sala en el primer trámite constitucional en el Senado y que fue rechazado por la sala en el primer trámite de discusión de este proyecto de ley y que se reincorporó mediante indicaciones del Ejecutivo a la discusión del segundo trámite constitucional. Pero no ha sido votado todavía en So, la Cámara. Ese es el estado. todo, Efectivamente, presidente, por su intermedio, esto está en revisión en este minuto en segundo trámite constitucional. Está siendo vista primero por la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. Ese es el estado actual de la tramitación de este proyecto de ley. Perdón, Ya director, pasó por... es que queremos estar claros. Porque o sea, a ver, en el proyecto de ley que se tramitó del subsistema de inteligencia económica en el Senado, esto no se incorporó o se rechazó. Se rechazó en la votación de la sala C. Perfecto. Y el Ejecutivo entonces lo está reincorporando en la Cámara. Así es, presidente. Ya Muy bien. fue incorporado formalmente al inicio de la discusión en este segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Sí. Este es el texto que está actualmente vigente en la discusión de segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Perfecto, muchas gracias. No, es que era relevante porque para entender lo que está pasando. Sí, siga más, director. No, estamos muy motivados aquí Entonces, y atentos. en el contexto de lo que estábamos analizando, presidente y señores senadores, el Ejecutivo ha insistido en base a lo que se ha analizado durante esta larga tramitación de este proyecto de ley, donde ha habido un análisis bien profundo de posiciones de distintas instituciones, donde se han analizado, entre otras, todas estas informaciones, las que yo les he mencionado en términos de experiencias comparadas a nivel internacional, del impacto que tiene en el trabajo que se hace desde el punto de vista del rol que cumple una unidad de inteligencia financiera, como es el caso de la UAF en Chile, y también mencionar un aspecto muy importante que yo creo que ha sido muy destacado desde el punto de vista de las consultas que nos han hecho los distintos parlamentarios que han tomado conocimiento de este proyecto de ley, tanto en la discusión en primer trámite en el Senado como ahora en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el informe muy categórico que en su minuto hizo la Corte Suprema en relación a las bondades que tendría este sistema y cómo, de acuerdo a la mirada que hizo la Corte Suprema, esto sería perfectamente compatible en este balanceo o evaluación de derechos constitucionales en términos de la garantía, por ejemplo, a la privacidad y el ejercicio y las facultades necesarias con las que tienen que estar dotados los órganos del Estado, particularmente en este caso la UAF, para efectos de poder llevar adelante de forma eficiente su labor de análisis financiero. La Corte Suprema, yo diría, en base a mi experiencia, esto es una opinión personal, presidente por su intermedio, de lo que ha sido mi experiencia en el sector público, que tengo más de 30 años de trabajo en reguladores financieros, en la oportunidad en que ha sido más categórica el Poder Judicial y la Corte Suprema en particular, en términos de decir que, entendiendo que puede haber alguna afectación de los derechos a la privacidad de las personas sometidas a un levantamiento del secreto bancario, más que se compensa por la necesidad de poder acceder en forma muy oportuna a la información necesaria para poder establecer presencia de organizaciones criminales. Y porque además, dada el monto, la naturaleza, el monto de las operaciones de las organizaciones criminales, no hay capacidad posible, ni siquiera con un aumento, dice el informe de la Corte Suprema, de la dotación de los ministros, de los jueces que tuvieran que hacerse cargo de esto, para poder resolver oportunamente las solicitudes de información que debería presentar la UAF. Y esto también porque quiero aprovechar esta oportunidad de decir de que, si bien es cierto, aquí estamos hablando de tener una facultad que pasa por
tener acceso a información sensible de las operaciones bancarias. Esto está en el ámbito muy acotado de la labor de inteligencia de un organismo del Estado que tiene todas las restricciones y las sanciones por el mal uso de la información por la que cuenta. También con orgullo le puedo decir, presidente, por su intermedio a todos los señores senadores, que la UAF en sus 21 años de historia nunca ha tenido ninguna filtración de información. Porque, entre otras cosas, además, tenemos 3 normas legales en nuestra ley que establecen sanciones por la infracción al deber de reserva o al secreto. Una que está establecida en el artículo 6, que le impone sanciones penales a los sujetos obligados que den a conocer que reportaron operaciones sospechosas a la UAF y sobre quienes reportaron no pueden hacer nada en relación a esa información, solamente enviarla a la UAF. El artículo 13 de la ley que nos impone sanciones penales y administrativas súper fuertes, privativas de libertad a los funcionarios de la UAF que dieran a conocer qué reporte de operaciones recibieron y qué informes de inteligencia le enviaron al Ministerio Público. Y una tercera disposición del artículo 31 de la ley que le impone también sanciones penales a quienes toman conocimiento de los informes de inteligencia que envía la UAF al Ministerio Público. Entonces, en todo ese contexto es que este proyecto de ley de subsistema de inteligencia económica en el ámbito de la UAF es que establece estas disposiciones, en que la UAF podrá requerir información sujeta a secreto bancario a una institución bancaria de forma directa y sin previa autorización judicial, y dando obligado esta institución bancaria a proporcionarla siempre que la información sea necesaria para desarrollar o complementar el análisis de una o más operaciones sospechosas previamente reportadas. Primero, cuando se refieran los reportes de operaciones sospechosas a personas jurídicas. Segundo, a funcionarios públicos o que hubieran sido reportados por un banco que se vinculen con los delitos de su competencia. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de esta propuesta, presidente, por su intermedio? Es que, entendiendo que la necesidad y la importancia de contar con información en forma oportuna, también se ha tenido un cuidado particular en esta propuesta en que esa información sea lo menos dañina desde el punto de vista de afectación de derechos de terceros. Cuando se empezó a hablar sobre la probable afectación de, por ejemplo, la privacidad de las personas, bueno, entonces se abrió la posibilidad de que esto pueda ser vía administrativa, el alzamiento del secreto bancario, cuando se refiere a personas jurídicas que no tienen esa protección de la privacidad que tenemos las personas naturales. En segundo lugar, para funcionarios públicos, que va muy en línea con los proyectos de ley que está analizando la Comisión de Economía que usted preside, presidente, en relación a que también tenemos un estándar de protección menor o un nivel de responsabilidad mayor que hace razonable que también se pueda otorgar esa facultad. Y en el tercero, los casos que cuando se refieran a información complementaria a los reportes de operaciones sospechosas enviados por los bancos, porque en ese caso el levantamiento del secreto bancario ya se produjo. Para poder cumplir con su obligación de reporte, un banco al momento de reportar efectivamente está habilitado ya por el legislador a entregar esa información que en un inicio estaba sujeta al secreto bancario. Entonces, la idea es poder compatibilizar de mejor manera, sobre todo porque tenemos clara conciencia, y eso se ha ido asentando en las discusiones y en el análisis de este proyecto de ley, de que aquí es clave poder dilucidar quiénes están detrás de las personas jurídicas que se crean por parte de las organizaciones criminales. Hoy en día uno de los temas pendientes que tenemos a nivel internacional en nuestras evaluaciones, por ejemplo, es contar con un registro de lo que se denomina beneficiarios finales, que es parte de un proyecto de ley que se está discutiendo también en el Honorable Congreso, pero que a nivel internacional es una herramienta clave y un compromiso que tenemos que cumplir, porque si bien es cierto, tenemos un sistema que es muy útil desde el punto de vista del emprendimiento, que yo creo que todos valoran, como es el sistema de empresa en un día. El sistema de empresa en un día facilita para que personas puedan hacer mal uso también de esta información, y por lo tanto es muy importante poder saber quiénes son los verdaderos controladores, accionistas o beneficiarios finales, como el concepto así lo indica, de esas personas o estructuras jurídicas. Entonces, esa, como les decía, es el objetivo de este proyecto de ley, que está incluido en esta hora de indicaciones en este segundo trámite constitucional. Y solamente para reforzar y con esto terminar, presidente, para no quitarles más tiempo y dejarles obviamente toda la posibilidad de ahondar con algunas otras preguntas, respuestas a otras preguntas que me puedan formular, indicarles que
o ratificar que hoy día con la legislación vigente, primero estamos en un mundo distinto, hoy día estamos en un mundo mucho más acotado desde el punto de vista del mandato legal que tiene la UAF, con este proyecto de ley que crea este subsistema de inteligencia económica que lleva bastante tiempo discutiendo, se ha avanzado bastante, se ha querido dar una solución integral para lo que es, entre otras, la forma en que puede llevar adelante su rol la unidad de análisis financiero. Hoy día, con la legislación vigente en este ámbito más acotado, la UAF solo puede solicitar a ese banco mayor información sin autorización judicial cuando se refiere a información directa de los depositantes o personas que realizaron la operación en particular que motivó ese ROS. No puede solicitar de forma directa información respecto a quienes recibieron ese dinero en cuentas de otros bancos. O sea, no puedo pedir información a un banco, a pesar de que me reportó, ni de quiénes a otro banco para saber quiénes estaban detrás de los remitentes, ni tampoco de los destinatarios de esas operaciones. En todos esos casos se debe solicitar una autorización a un ministro de Corte de Apelaciones de Santiago. Pero además presentando un expediente, un informe que dé cuenta de cuáles son esas señales indiciarias de lavado de activos, cosa que es un poco poner la carreta delante de los bueyes, porque hay que primero construir esos indicios en base a lo que la información de las operaciones nos pueden indicar de parte de la información que nos entregan, particularmente en este caso las instituciones financieras. Esto obviamente está destinado a poder conseguir más información de las instituciones financieras, que es por donde pasan, en definitiva, todas las operaciones que son reportadas. Después, aquí un ejemplo muy simple. Esto, a pesar de que parece muy simple, es bastante real desde el punto de vista de lo que observamos nosotros todos los días. Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos nosotros muchas veces en los ROS? Un cliente, uno, que les no poner el nombre ni nada, que posee una cuenta en el banco A, otro cliente en el banco B, otro cliente en el banco C. Cada uno de ellos deposita en un cuarto cliente en un banco distinto la suma de 100 millones de pesos. Ese banco, este cuarto banco, el banco D, dado que observa esto, que le parece algo irregular de lo que están haciendo estos clientes o de los dineros que está recibiendo este cliente número 4, envía un reporte de operaciones sospechosas a la UAF, atendido a la diversidad de operaciones que hace con personas desconocidas sin una finalidad, una explicación muy relevante de acuerdo al conocimiento que ellos tengan, muy clara, de acuerdo al conocimiento que él tiene de ese cliente y de su actividad económica, porque además después estratifica o desvía esos dineros a distintas personas. Entonces, después si uno ve en este ejemplo, este cliente 5 desde otro banco transfiere parte de dinero a una empresa X que tiene una cuenta en otro banco, y un cliente 6 que transfiere a otra cuenta de otra empresa o a un funcionario público, y termina todo esto en operaciones que se hacen a través de plataformas de activos virtuales donde se adquieren Bitcoin. La única manera para poder determinar qué es lo que, si hay algún tipo de relación entre todas estas personas, si son parte de una misma organización, es poder pedir ese alzamiento del secreto bancario como nosotros lo estamos mostrando en estas láminas. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo deberíamos resolver ahora? Y por eso somos tan cuidadosos en el ejercicio de esta facultad, pero además nos preocupa de sobremanera por lo que estamos observando en la medida que tengamos un mandato más amplio y que estamos mirando cómo estas operaciones son cada vez mayores de acuerdo a las estadísticas que les mostraba. Para obtener información de los bancos A, B y C, los depositantes del cliente 4, tenemos que solicitar una autorización de alzamiento del secreto bancario al ministro de Corte de Apelaciones. Tenemos que presentar una solicitud fundada, lo cual a lo menos tarda una semana, y después 24, 48 horas, máximo 3 días, como les mostraba, de acuerdo a lo que establece la ley. Posteriormente, la UAF envía esa información, esas resoluciones del ministro de Corte de Apelaciones, para que le remita la información. Eso se demora en promedio 2 semanas o más, en que los bancos preparan toda la información que ha sido autorizada a revelar por parte del ministro de Corte de Apelaciones. Con esa información, recién uno se da cuenta, en este caso, en este ejemplo, que tenemos que tener información de los bancos E y F. Y ahí conocerá que fueron enviados a los bancos G, H y J. Y por lo tanto tenemos que preparar una nueva solicitud de alzamiento de secreto bancario con los mismos tiempos asociados, para que recién después nos demos cuenta que se envió parte de esos dineros al banco K, y tenemos que entonces pedir una nueva autorización de alzamiento de secreto bancario para que esto se pueda llevar adelante. Es un poco lo que estamos hablando, sí, en términos bien concretos, presidente. Para seguir la ruta del dinero, que todos estamos de acuerdo en que es muy importante, que es clave. En este ejemplo, donde participan 7 personas naturales y 4 personas jurídicas, que es un caso bien simplificado, en una estructuración del blanqueo de 3 capas solamente, o 3 etapas, la UAF requiere de entre 2 y 14 semanas para generar la trazabilidad completa a la misma,
y para recién poder determinar que hay elementos que motivan el envío de un informe de inteligencia al Ministerio Público. Si pensamos en las últimas operaciones vinculadas con el crimen organizado, que han sido difundidas por los medios de comunicación, uno podrá advertir que la realidad es mucho más compleja en cuanto a la estructuración de las operaciones, a los distintos mecanismos que se utilizan, las distintas capas y el número de personas que participan de ellas y los productos que utilizan, no solamente operaciones bancarias, sino que otro tipo de operaciones. Hoy día, con la irrupción de los activos virtuales, Bitcoin y otras monedas virtuales, también eso se hace cada vez más complejo. Y después de cada alzamiento del secreto bancario puede ser necesario verificar dónde fueron esos flujos de dinero, lo cual exige, como les mencionaba, una nueva solicitud. Entonces, en definitiva, para detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es fundamental seguir esa ruta del dinero, esto de analizar e investigar su origen, destino y propósito. Este flujo es dinámico, siendo imprescindible poder establecer la trazabilidad del mismo. Si la UAS pudiera obtener con fluidez la información necesaria, obviamente podríamos enviar informes financieros de inteligencia al Ministerio Público en forma más oportuna, que permitirían congelar dichos bienes antes de que salgan al país o poder detectar a las operaciones de las personas de manera mucho más oportuna también, haciéndole más compleja, dificultando más la operación de esas organizaciones criminales. Esta autorización judicial, que como le digo, una autorización judicial en una etapa de análisis e investigación es distinta a la que después requiere el fiscal del Ministerio Público en una investigación penal propiamente tal. El único que puede hacerla es el fiscal. Cuando requiere algunos de estos antecedentes como prueba y incorporarlo en el expediente, en la carpeta investigativa, él requiere una autorización adicional a un juez de garantía penal. Estos son caminos separados, por lo tanto también hay una protección mayor desde el punto de vista de la información que opera y que analiza y que puede analizar la unidad de análisis financiero. ¿Mm? Entonces, reforzar este mensaje en cuanto a que la autorización judicial actual que realiza un ministro de Corte solo respecto a las cuentas que se van conociendo. Para ser más efectiva entonces en perseguir el dinero de origen ilícito, se requiere que las instituciones competentes puedan conocer de forma directa la información bancaria, en este caso la UAF, para poder dar la trazabilidad de una operación sospechosa. Eso, a grandes rasgos, presidente, es lo que le quería mencionar. Agradecer nuevamente el tiempo que nos han proporcionado y, por supuesto, totalmente disponible para tratar de resolver las consultas que se han planteado. Muchas gracias a Carlos Pavés de la Unidad de Análisis Financiero. Yo creo que fue muy útil la presentación y eso va seguramente a poder motivar preguntas o análisis. Yo tenía dos preguntas en relación a lo que usted nos plantea. Vamos a una ronda de preguntas, si les parece, para que después el director la responda todas juntas, si es que hay más. Bueno, lo primero es que, claro, uno ve información en la prensa que son bien alarmantes. Estaba revisando el dato para no equivocarme. Pero claro, en la prensa publicó que el Tren de Aragua había lavado en Chile 17 millones de dólares en utilidades, digamos, de actividades ilícitas. Entonces y las lavó, por lo tanto, en instituciones del sistema financiero, lo cual obviamente no, es un escándalo de proporciones, porque si es tan rentable el negocio que puedan hacer en Chile y lo hagan a través de instituciones formales, obviamente hay un incentivo. Entonces, toda esta idea de que las organizaciones criminales como que mueven la plata escondida casi en autos, como aparecen en la televisión, es bastante relativa, sino que al final se utiliza mucho el sistema financiero. Entonces, lo que yo entiendo es que eso está directamente relacionado, director, con lo que usted nos plantea, que tienen que tener más atribuciones como UAF para detectar esos movimientos, porque el proceso actual obviamente está entrabado. Yo creo que ahí, ojalá la Cámara avance y podamos en una futura comisión mixta o tercer trámite reparar el error que cometió el Senado al rechazar estas facultades que se le quieren entregar a la UAF. Y lo segundo es que el proyecto de ley va en una línea que, en mi opinión, es complementaria a lo que usted ha expuesto, porque, claro, ¿cuál es la preocupación que leo yo en los autores del proyecto de ley? Y la preocupación es que pueda haber infiltración o cooptación del Estado por parte del crimen organizado o el narcotráfico, algo que uno pensaba que en Chile estábamos lejanos de que ocurriera. Pero, sinceramente, uno ve el caso de la FACH, en que funcionarios de la FACH usaban aviones para trasladar droga desde el norte, o el caso que ocurrió en el ejército, en que la posición de algunos uniformados miembros del ejército en la frontera les permitió hacer traslado de drogas, digamos, desde la frontera hacia el resto del país. Y claro, uno puede suponer que son solo funcionarios aislados, pero también podría suponer que si son funcionarios de nivel
de rango bajo también pueden ser mayores autoridades. Y yo creo que esto tiene que ver con eso, con exigirle a las autoridades tener como un comportamiento emblemático y una prueba de transparencia que facilite, en un caso, el actuar también de la justicia, de instituciones como la UAF, la CMF, pero también es una señal de transparencia, de probidad de parte de quienes son autoridades. Y claro, yo recordaba el caso en la región de Coquimbo del robo de cables. Se desmanteló este año una organización criminal en la región de Coquimbo dedicada al robo de cables de cobre, que tiene tremendo impacto social aparte del delito mismo, porque se hace en localidades rurales y deja sin agua, sin luz a la gente. Y resulta que uno de los personajes, el que dirigía esa entidad, era un supuesto empresario minero, además militaba en un partido político, el Partido Republicano, había sido precandidato a alcalde en la comuna de Coquimbo. Entonces, no es que esto esté ajeno a nosotros, o sea, y yo lo digo porque este individuo está preso, y él dirigía una banda que se dedicaba al robo de cables de cobre, y que era una operación muy sofisticada, porque robaban los cables, los trasladaban a otras regiones, ahí ellos hacían después un proceso de blanqueo, los llevaban a Santiago, en Santiago los fundían, y después los exportaban a Bélgica y a la India. O sea, era toda esa operatoria, y un negocio les había reportado utilidades de 2.000 millones de pesos, entonces, claro, esto no es algo que esté ajeno o lejano, otra cosa es que lo detectemos. Entonces me parece a mí que en ese sentido está muy bien inspirado este proyecto de ley del senador Velázquez, y pues claro, podemos discutir de qué manera toman prevenciones, si son este u otro organismo los que tenemos que integrar, si será el alcalde y no los concejales, uno siempre puede afinar, pero me parece a mí que la señal que tienen que dar las autoridades públicas en materia de transparencia, de probidad, para dar certeza que el crimen organizado y el narcotráfico no va a infiltrar al Estado en Chile, es fundamental, porque esto que nos parecía que era una cosa lejana, una cosa que pasaba en otros países, ya está comenzando a producirse en nuestro país, y si no actuamos firme, esto puede llegar a niveles mucho más altos. Esa es la inquietud que yo tenía. Vamos a dar una ronda, senador Edward y después senador Sangüesa. Gracias, presidente. Muy interesante la presentación. Lo que sí tengo una duda. Hemos hablado de seguridad, de crimen organizado, y yo me pregunto, ¿qué es lo que tiene de economía esto? La verdad es que lo que yo escucho son materias que debiesen ser de la Comisión de Seguridad, por lo tanto yo lo que propongo es que se saque de la tabla este proyecto y se envíe a Seguridad, porque esa es la comisión que sabe de crimen organizado. Si esa es la motivación de los senadores mocionantes en particular, que dicen que el Estado está infiltrado, que yo tiendo a compartir, que hay un cierto nivel, no sé si esta es la comisión para hacerlo, porque la verdad es que aquí nosotros somos de economía. Ahora, sí me dice que hay quizás una intencionalidad distinta, podría ser, pero yo lo que he escuchado es solamente comisión de economía, por lo tanto no veo por qué, perdón, de seguridad, por lo tanto mi propuesta es enviarlo, si se quiere seguir tramitando, a la Comisión de Seguridad. Lo segundo, de lo que yo veo de la presentación de don Carlos, es que esto ya se está viendo en segundo trámite constitucional, de nuevo en la comisión que corresponde, que es la Comisión de Seguridad. Mi propuesta, presidente, más allá de que voy a hacer una pregunta ahora, es que se saque la Comisión de Economía, porque si lo ponemos en la Comisión de Economía da la idea de que esto no es un problema de seguridad, sino que podría ser un problema del Servicio de Impuestos Internos, podría ser un problema de la Fiscalía, podría ser un problema de la Comisión para el Mercado Financiero. Y eso da una impresión bastante distinta. O sea, si lo que realmente queremos con esto es perseguir el crimen organizado, yo los invito a que saquemos esto de la tabla y lo vean la comisión que corresponde. Ahora, este proyecto de ley, como creo que tiene otras motivaciones que van más allá del crimen organizado, más allá de que se trate de mantener la idea discursiva en el crimen, incluye la Comisión de Mercado Financiero y el Servicio de Impuesto Interno. Y lo que dice es que el Servicio de Impuesto Interno pueda levantar el secreto bancario de todas estas personas sin ninguna restricción. Y el Servicio de Impuesto Interno es un organismo que, acordémonos, hace un par de semanas salió su director por una presunta filtración de funcionarios que habían sido querellados porque estaban haciendo algún tipo de estafa. Es un organismo que no da ninguna seguridad. Entonces yo también cuestiono un poco que estemos discutiendo que el Servicio de Impuestos Internos, que tiene otro rol, que no tiene nada que ver con seguridad,
entonces pueda meterse sin ningún problema a las cuentas de sus opositores políticos. Yo, en esto no hay que ser leer dos veces, pero yo conozco hace muchos años, por ejemplo, a Carlos Insunza, del Partido Comunista, que ha estado permanentemente en las organizaciones, lo conozco incluso de la Universidad Católica, de Ingeniería, y la verdad es que no hay que politizar este tipo de cosas si queremos que se pueda avanzar. Pero más allá de eso, yo entiendo que la diputada Cariola se opuso a que se levantara su secreto bancario. Yo entiendo que no es en base a una investigación de la UAF, sino que es una investigación de la Fiscalía. Pero a mí me encantaría si el presidente no toma la recomendación de sacar este proyecto que no tiene nada que ver con economía, que invitemos a la próxima sesión a la diputada Cariola y nos comente por qué, si es que no tiene nada que esconder, nos diga por qué no permite que se vean sus cuentas. Más allá de eso, voy a dar una opinión ahora del proyecto. Cuando se incluye al Servicio de Impuestos Internos, sin ningún castigo si es que lo hace mal, a la Comisión del Mercado Financiero, yo lo que veo más en este proyecto en particular, y por eso creo que no debiese verse este proyecto, es una intención de vigilancia sistemática de los opositores, una violencia en contra de la presunción de inocencia, y aquí no creo que hay proporcionalidad en la intervención estatal. La transparencia debe garantizarse, pero con medios controlables. El Servicio de Impuestos Internos tiene otros objetivos, entonces yo me cuestiono, acá hay una intención de transparencia o de persecución de opositores. Por lo tanto, yo quiero hacer una separación entre lo que hoy día nos ha expuesto en materias exclusivamente de seguridad don Carlos Pavés, que ya está siendo tramitado en un segundo trámite constitucional, con este proyecto de ley, casualmente en época de elecciones, en una comisión que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que se ha dicho en esta comisión. Y eso por lo menos me hace poner un poco, por lo menos yo, presidente, me gustaría que usted revisara esta argumentación para ver cómo seguir adelante, porque la idea de la Comisión de Economía es que seamos capaces de llevar una Comisión de Economía para avanzar por Chile y no traer materias que no tienen nada que ver y que además están en segundo trámite constitucional con una propuesta bastante más interesante que la propuesta que estamos viendo. He dicho, presidente. Muchas gracias, senador Edwards. Le damos la palabra al senador Sangüesa. Gracias, presidente. Bueno, primero, yo entiendo el fin que persigue esta idea legislativa. Comparto con el senador Edward que, cuando nosotros empezamos a desagregar proyectos que son mucho más robustos, como el subsistema de inteligencia económica, que es un proyecto global, y empezamos como a legislar por partes en paralelo, al final corremos el riesgo de que el remedio sea más dañino que la enfermedad misma. ¿En qué sentido? Que corremos el riesgo muchas veces de tener articulados que después son utilizados legislativamente, o sea, penalmente, para poder contraponer diferentes leyes. Creo que eso nos conduce a un error. El sistema de subsistencia, el subsistema de inteligencia económica es un sistema mucho más robusto y mucho más global, que tiene una mirada integral del sistema. Entonces, yo creo que ahí, presidente, tenemos que hacer el paralelo correspondiente. Eso lo vimos también con los proyectos que habían del límite a las transacciones en efectivo, que también tenían que ver con... Entonces, tenemos que lograr hacer conversar los diferentes proyectos, porque si no vamos a cometer un error gravísimo. Y aquí, obviamente, que cuando uno ve el listado de personas que nos presentan este proyecto en específico, hay una contradicción con lo que plantea el señor Pavés, a quien uno agradece la rigurosidad en el análisis, porque él plantea como un tema poder identificar cuál es el beneficiario final, que yo creo que es fundamental en lo que buscamos. Pero por otro lado, también hay la fiscalización a
instituciones es mucho más factible que podamos avanzar, porque ahí no se corre el riesgo de que exista una utilización política de la información, que yo creo que es el mayor riesgo que vemos, porque también está el derecho a la privacidad de las personas, en contraposición a cuán profundo podemos hacer un análisis para efectivamente combatir el crimen organizado y cómo se manejan estas grandes cantidades de dinero. Cuando uno lee, y tomando sus palabras, presidente, de lo que respecta al tren de Aragua y la cantidad de recursos que se habrían lavado financieramente en nuestro país, ahí claramente no hay ninguna de estas instituciones que aparecen mencionadas en el proyecto, ninguna de las personas. Entonces, creo que, por un lado, está el fortalecimiento de ciertas instituciones, porque por lo que plantea el director de la UAF, aquí hay un tema de tiempos, ¿ya?, en lo que se demoran en analizar. Y ahí va mi pregunta directo, así, la UAF tiene la cantidad de personas necesarias para poder cumplir el aumento de la propia demanda que hay en los requerimientos de información, que ellos hablaban, que hay un aumento sostenido de los reportes de operaciones sospechosas. O sea, en 2020 estábamos hablando de 6.200 operaciones, y en 4 años estamos hablando de 17.400. O sea, yo no sé si la unidad de análisis financiero tuvo la cantidad de aumento de personal para poder enfrentar esta situación, porque si vemos los tiempos, y que es una de las cosas que aduce en el ejemplo, yo creo que ahí hay una razón bastante fuerte de por qué esta demora en el tiempo en poder hacer análisis más profundo. Yo creo que tenemos una diferencia sustancial en lo que presenta el proyecto respecto de las instituciones a las que se les permitiría, porque por un lado está la unidad de análisis financiero, donde uno ve que hay un trabajo técnico, profesional bastante fuerte, y hay un compromiso institucional, pero la propia Comisión del Mercado Financiero, en la presentación que hizo el año 2023, si no me equivoco, dice que idealmente a ellos se les saque de este proyecto de ley, ¿ya? Y obviamente con el Servicio de Impuestos Internos hay bastantes más dudas respecto de darle una atribución adicional. Y si uno ve lo que pasó hace 2 semanas atrás con la renuncia precisamente del director del Servicio de Impuestos Internos, donde se filtra información que era respecto de su persona, o sea, más claro no puede ser, porque fue información que sale precisamente del Servicio de Impuestos Internos con una intencionalidad clara, que era que el director no siguiera en su puesto, independiente de si las causales son o no correctas. Pero ahí hay una intencionalidad en cómo se utiliza la información, que es algo que tenemos que prever nosotros también al legislar. Porque hoy día se hace aparecer como que no existiera la posibilidad del levantamiento del secreto bancario. Y eso es errado, porque la propia UAF dice, esa potestad existe, se utiliza y no han tenido ningún rechazo, ¿ah?, en la historia. Entonces, se hace en el tiempo que requiere, o sea, el tribunal lo hace dentro del plazo, y además nunca han tenido un rechazo. Eso muestra, por un lado, el profesionalismo que tiene la UAF al presentar los requerimientos, y por otro lado dice que el sistema tiene la fluidez necesaria desde el punto de vista de la respuesta que dan los tribunales. Vamos a prorrogar por 15 minutos para... Pero... No sé, haga lo que el reglamento diga. Sí, pero es que usted hizo... con mayoría. Entonces, propongo que usemos los 20 minutos para que el director responda a las preguntas que le han hecho también, pues.
No, pero senador Eduardo, a ver, yo... Está bien, el resto está de acuerdo en que prorroguemos 20 minutos para poder... 15, 10, ya, prorroguemos 10 minutos. Senador, no voy a escuchar la respuesta todavía, pero no importa. Senador Saavedra. Sí, mira, yo a diferencia de que lamento se retire el senador Edward por su intermedio, yo a diferencia de él, yo estoy porque efectivamente tratemos el proyecto, es una opinión y no, reitero, las democracias funcionan de mayoría y minoría, no es una cuestión que una persona aquí viene a decir lo que se haga o no se haga en el Parlamento. Lo segundo, este es un tema de honda preocupación nacional y efectivamente aquí hay un proyecto que es acotado y que establece a qué autoridades públicas y que tenemos responsabilidades además con la democracia, nuestras cuentas sean vistas, si son necesarias. Yo no veo dónde está la dificultad. Hoy día sea oficialista, mañana sea opositor. Así el juego de la democracia. Entonces, ¿por qué sentirse perseguido? Se está legislando para el bien del país justamente. Y es en la economía donde han habido las dificultades justamente por el uso de recursos de espurio proceder. Así es que yo soy partidario que se vea el proyecto, ya veremos las mejoras que se hagan, es complementario respecto de otros, que creo que lo que abunda no daña, más en la situación en que estamos hoy día, en donde justamente la ruta del dinero es clave para abordar situaciones que tienen que ver con las facultades que tiene la unidad hoy, pero sin la apertura de las cuentas. La verdad es que estamos operando ciegos en esto y evidentemente no se puede perseguir a los responsables del financiamiento del terrorismo, pero también del lavado de dinero. Muy bien, muchas gracias, senador Saavedra. No sé si el director de la UAF quiere hacer algún comentario. Sí, presidente, muy rápidamente para hacerme cargo primero de una consulta o comentario que usted formuló al inicio de esta ronda de intervenciones, que tiene que ver con confirmar que efectivamente, pese a lo que muchas personas dicen, digamos que puede parecer como lógico, el objetivo final de blanqueamiento, de lavado de activos que persiguen los criminales, las organizaciones criminales en particular, obviamente exige también la utilización del sistema financiero formal. No hay manera de que los recursos se puedan blanquear, particularmente en casos como el de Chile, donde tiene la importancia que tiene el sistema financiero formal, si es que estas organizaciones, estos criminales, no logran dar la apariencia de que los dineros provienen de una actividad financiera lícita. Y esas actividades financieras lícitas operan básicamente en el sistema financiero formal, digamos, particularmente en el sistema bancario, digamos. Es como la forma en que tienen para, si uno quiere decirlo de alguna manera, coronar todo ese proceso y ese número de actividades que llevan adelante para poder hacer esto. Entonces, solamente destacar esa importancia, porque creo que también en las discusiones de los distintos proyectos eso ha estado presente. Como algunos han planteado, incluso medios de comunicación, decir, bueno, ¿qué sentido tiene esto si los delincuentes no utilizan los bancos para manejar su dinero? Eso es totalmente al revés. Después, del punto de vista de las observaciones del senador Eduardo, por su tema presidente, creo que no tengo nada que decir, porque fueron más bien temas de funcionamiento de la comisión. No había una pregunta, entiendo, dirigida a mi persona, a la institución que represento. En relación a las consultas del senador Sangüesa, sí quisiera decir de que, y también reforzar el concepto de que esto no solamente pasa por la importancia del tiempo, de la oportunidad. Va a algo más importante que tiene que ver con la posibilidad de poder de ser capaz de detectar algún indicio, algún tipo de relación y participación entre las personas. Esto es algo que también, por su intermedio, presidente, lo hemos discutido mucho durante la discusión del proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica, en términos de que no se trata solamente de tener mayor capacidad, y por eso hacía mención también al informe de la Corte Suprema, que ellos también lo entienden así, digamos, esto no pasa por poner
ni más personal en la UAF, que puede ser muy necesario para hacerse cargo de mejor manera de estos procesos, o tener más jueces o ministros de corte disponibles para revisar estas solicitudes, sino que efectivamente de poder determinar qué tipo de relación hay entre las distintas personas que participan. Entonces, esta facultad apunta al corazón del punto de partida de cualquier análisis financiero para poder determinar si hay algún tipo de relación o participación de distintas personas naturales jurídicas en un tipo de operación delictual. Es imprescindible poder contar con la trazabilidad completa de las operaciones. Los sujetos obligados solamente informan y reportan lo que les parece inusual o irregular, pero dentro del campo visual que tienen a su disposición. Pero para que nosotros podamos transformar eso en indicios, tenemos que contar con esa información. Ahora, a renglón seguido, por supuesto, cuando uno tiene la posibilidad de poder establecer esas relaciones entre distintas personas en una operación o en un grupo de operaciones irregulares, también el tiempo y la oportunidad juega a favor. Para no dejar sin una respuesta completa a la consulta del senador Sangüesa, por su intermedio, presidente, efectivamente el tema de la dotación es un tema relevante. Nosotros hemos contado con el apoyo del Ministerio de Hacienda. Yo asumí este cargo de dirección de la Unidad de Análisis Financiero a mediados del año 2022. Cuando yo asumí, tenía una dotación de 70 personas la Unidad de Análisis Financiero. Hoy día nos han aumentado entre el 2022, 23 y 24 en 12 personas adicionales y por lo tanto 13 con una que se incorporó desde honorario. Tenemos 83 personas hoy día en la dotación. Siempre va a ser necesario tener con más recursos, efectivamente, a pesar de que es un servicio altamente intensivo en el uso de tecnología. No hay manera de poder llevar adelante este trabajo sin tecnología, porque si bien es cierto, hablamos de 14.000 reportes de operaciones sospechosas, hablamos del número de informes de inteligencia que hemos enviado, que hemos informado, de alrededor de casi 3 millones de reportes de operaciones en efectivo que recibimos cada año, de alrededor de 600.000 declaraciones de deporte y transporte de efectivo por frontera. El número de operaciones que se llevan adelante cada día en el sistema financiero son varios centenares de miles. Por lo tanto, no hay manera de hacerlo si es que no se tiene con la posibilidad de tener tecnología al alcance, pero principalmente, insisto, por su intermedio, presidente, con el tema de las posibilidades para poder llevar adelante ese seguimiento. Hoy en día, a diferencia de lo que veíamos hasta hace poco tiempo, con la irrupción del crimen organizado, desde el punto de vista económico, si me permiten, presidente, es muy barato sustituir a todas las personas que participan de los cuadros operativos de las organizaciones criminales. Es muy importante, por supuesto, perseguirlo y sancionarlo. No digo que no se haga, pero muy barato con los recursos que obtienen. Usted hablaba, presidente, de la operación que se dio a conocer hace un mes aproximadamente por el Ministerio Público relacionado con un brazo financiero del Tren de Aragua de congelamiento de activos de alrededor de 14 millones de dólares. Eso es algo, créame, que lo generan en unos minutos de un día las organizaciones criminales. Son montos bastante mayores los que están relacionados con la actividad del crimen organizado. Por lo tanto, ya no un tema importante, sino que un tema clave es poder detectar los flujos oportunamente para poder avanzar hacia un nuevo paso que a nivel internacional y por los organismos internacionales se nos está exigiendo a todos los países, que tiene que ver con la recuperación de activos, con la posibilidad de poder restituir o quitar del ámbito de las organizaciones criminales estos recursos que obtienen en base a la explotación de actividad delictual. En eso estamos comprometidos y por eso la importancia, entre otras cosas, de contar con este tipo de facultades. Muy bien, muchas gracias por haberse cumplido el objeto. Estamos en la hora, así que tengo que levantar la sesión.